Conocí al amor de mi vida y salimos durante unos meses. Pero él me dejó porque según él estoy loca. Jajaja, es una broma interna que teníamos, pero no es para tanto. Así que me embaracé de otro chico para hacerle creer que es de él y que no me pueda dejar nunca. Cuando vi el palito rosado en la prueba, lo primero que se me vino a la cabeza no fue la palabra bebé, ni mamá, ni Abel. Fue la voz de Alex, riéndose, diciendo que yo estaba loquita pero que me amaba así. Me quedé sentada en el baño, con el piso frío pegado a las piernas, pensando que al final yo sí había tomado en serio la broma interna, que si él me llamaba loca entonces que aguantara las consecuencias. Y por primera vez desde que se fue sentí algo parecido a calma, porque entendí que lo que él había dicho aquella madrugada sobre tener hijos conmigo ya no era un sueño, ahora era un hecho. Aunque él todavía no lo supiera. Cuando conocí a Alex sentí que por fin alguien me veía completa, literalmente completa, con todo lo que siempre me habían dicho que era demasiado. Mis cambios de ánimo, mis escenas de celos, mis risas que pasan a lágrimas en un segundo, todo él lo empaquetaba con humor. Desde el inicio me presentaba con sus amigos como la medio loca pero divertida, y lejos de ofenderme yo sentía que al fin alguien lo entendía. Sí, soy intensa, y aún así aquí estás. Esa frase se convirtió en mi bandera interna. Cada vez que él me llamaba loquita, yo lo escuchaba como un te elijo igual. Los primeros meses fueron un tipo de felicidad que yo no estaba acostumbrada a vivir. Mensajes largos en la noche, audios de camino al trabajo, llamadas de madrugada solo para contar tonterías. Fantaseábamos con viajar, hacíamos planes de irnos a vivir juntos, hablábamos de ciudades donde podríamos empezar de cero. Una madrugada, medio dormidos los dos, él soltó que si algún día tenía hijos le gustaría que yo fuera la mamá. Lo dijo en ese tono relajado de quien habla del futuro como posibilidad, pero para mí fue otra cosa. Para mí fue un juramento, casi un compromiso firmado. Desde ese momento, en mi cabeza, Alex dejó de ser solo un novio y pasó a ser el padre de mis hijos, solo que en versión futura. Esa frase se me quedó tatuada en la mente. Cada vez que él me abrazaba, yo pensaba en eso. Cuando discutíamos y luego nos reconciliábamos, yo repetía dentro de mí que las parejas que terminan teniendo hijos pasan por tormentas, que lo nuestro era la antesala de algo más grande. Empecé a verlo todo como pruebas que teníamos que superar para llegar a esa casa que habíamos imaginado, con fotos en la pared y niños corriendo. Y, como yo soy de irme al extremo con todo, también empecé a pensar que si él era el único capaz de aguantar mi carácter, no podía permitirme perderlo. Porque nadie más iba a tolerar esto, eso me lo creía de memoria. Con esa idea en la cabeza, mis celos empezaron a parecerme no un problema, sino una prueba de amor. Revisar su celular de vez en cuando, según yo por intuición, no me parecía invasivo sino necesario. Si no respondía rápido, me ardía entero el pecho, entonces empezaba a escribirle mensajes cada vez más largos, preguntando dónde estaba, con quién, por qué no contestaba. Llegué a presentarme sin avisar cuando quedaba con amigos, diciéndome que era espontaneidad, que las novias que se hacen presentes son las que de verdad sienten. Cualquier cosa que oliera mínimamente a distancia la convertía en excusa para armar una escena. Al principio, Alex lo tomaba con humor. Esas veces que aparecía en el bar sin avisar, él me abrazaba y decía que así era mi locura bonita, que yo era exagerada pero apasionada. Eso me alimentaba la idea de que estaba bien, de que eso era justamente lo que me hacía diferente de las novias aburridas que él había tenido antes. Empecé a empujar un poco más, escenas en público cuando alguna amiga se le acercaba demasiado, comentarios pasivo-agresivos en redes, indirectas en historias. Sentía que estaba marcando territorio y que él lo entendía, porque seguía ahí. Pero con el tiempo, su forma de llamarme loquita empezó a cambiar de tono. Ya no sonaba tanto a caricia y más a advertencia. Empezó a decir que se sentía vigilado, que no le gustaba que cogiera su celular sin pedir permiso, que necesitaba poder salir con sus amigos sin que yo apareciera de sorpresa. Cuando intentaba marcar límites, yo no lo recibía como un cuidado, sino como una amenaza de abandono. Me salían solos los discursos melodramáticos. Le decía que si me dejaba iba a demostrar que todos tenían razón, que yo era demasiado intensa para ser amada, que él no era tan distinto como decía. Hubo momentos en que incluso le insinué que si se iba yo sería capaz de hacerme daño. Lo veía ponerse pálido y, en vez de parar, sentía que al menos así entendía que conmigo no se jugaba. Él aguantó más de lo que cualquiera habría aguantado, eso también lo sé. Durante semanas intentó hablarlo, intentó poner reglas, intentó proponer espacio. Me pedía que fuera a terapia, que trabajara en mis inseguridades, que dejara de justificar todo con que así soy yo. Yo respondía siempre igual, que si de verdad me amaba, me aceptaría completa, no en versión recortada. Que él sabía desde el inicio que yo era intensa, que no se había enamorado de una estatua. Cada vez que intentaba razonar, yo me ponía en plan de víctima, lloraba, decía que me abandonaba como todos, que estaba usando mi locura en su contra.
El punto de quiebre llegó un día menos dramático de lo que se merecía. No hubo pelea gigante ni plato roto. Solo una conversación seria en la que él, con la voz cansada, me dijo que no podía más. Que se sentía vigilado, cansado, siempre a la defensiva. Que no quería seguir con alguien que cruzaba todas las líneas y luego se escondía detrás de la excusa de así soy. Que me quería, pero que eso no bastaba para sostener algo que lo estaba apagando. Yo me reí, pero no fue una risa alegre, fue una carcajada rota. Le solté que claro, que ahora sí lo decía en serio, que siempre me había dicho que estaba loca pero que ahora me estaba llamando oficialmente así para tener excusa. Lo que más me dolió no fue que se fuera, sino lo que eso significaba para la frase de aquella madrugada. ¿Qué pasaba con ese si algún día tengo hijos quiero que tú seas la mamá? Sentí que había roto un contrato invisible. Él se levantó, me dijo que no había contrato, que solo fue una forma de decir que me quería en su vida en ese momento, que las cosas cambian. Para mí eso fue una puñalada. Él se fue convencido de que hacía lo correcto, yo me quedé sentada con la sensación de que me habían arrancado el futuro, no solo el presente. Los días siguientes fueron un agujero negro. Revisaba sus redes compulsivamente, contaba cuántas horas pasaban sin que se conectara, me inventaba historias sobre con quién estaría. Lloraba, luego me enojaba, luego me prometía a mí misma que lo iba a recuperar sí o sí. Volvía una y otra vez a los chats antiguos, a los audios de madrugada, a las fotos donde me tenía abrazada y decía que nadie lo conocía como yo. Empecé a repetir dentro de mi cabeza que él no me podía dejar, no después de todo lo que sabía de mí, no después de haber sido el único capaz de sostenerme. Yo sentía que me pertenecía, que el vínculo era demasiado grande como para que él simplemente lo cortara y ya. Fue en una de esas noches, leyendo de nuevo esa conversación sobre hijos, cuando se encendió el foco. Me acordé de cómo me había dicho que si alguna vez tenía hijos le gustaría que yo fuera la mamá. Y pensé algo que, para mí, en ese momento sonó completamente lógico. El problema no era que él no quisiera tener un hijo conmigo, el problema era que él todavía no sabía que ya lo teníamos. Si él ya había elegido la idea, si ya había confesado ese deseo, entonces el resto era cuestión de tiempos, de circunstancias, de logística. No estaba inventando nada nuevo, solo estaba adelantando algo que ya estaba en el aire. Ahí fue cuando empecé a ver el embarazo como un puente entre lo que él había dicho y lo que estaba pasando. Siempre he sentido que las mujeres tenemos un tipo de poder que los hombres no entienden del todo. Podemos decidir si dejamos que algo pase o no en nuestro cuerpo. Y yo me repetía que no era tan grave, al final, si de verdad me quería como decía, si de verdad quería una familia conmigo, lo único que iba a hacer un bebé era explicitar algo que ya estaba implícito. Me decía que el problema no era traer un niño al mundo, el problema era que Alex se hiciera el ciego frente a algo que él mismo había llamado. En ese momento apareció Abel. Lo gracioso es que ni siquiera fue un gran amor ni nada parecido. Era un chico fácil, disponible, que me halagaba a la mínima foto que subía. Uno de esos que siempre están en línea, que responden rápido, que llaman bonita a cualquier historia con filtro. Salimos un par de veces, me invitó a tomar algo, me dijo que le encantaba mi energía, que nunca había conocido a alguien como yo. Yo lo miraba como quien mira una herramienta. No me enamoré de él ni lo intenté. En mi cabeza, Abel era un medio, no un fin. Un donante circunstancial de algo que, moralmente, ya le pertenecía a Alex. No voy a adornarlo, la primera vez que estuve con Abel no fue especial. Yo estaba distraída, pensando en otra cara, en otra voz. Hice lo que tenía que hacer, casi en piloto automático. Mientras él intentaba hacerme reír, yo estaba calculando fechas, recordando la última vez que había estado con Alex, sumando días en mi cabeza. No lo viví como una traición nueva, sino como un trámite. En mi lógica torcida, la traición real ya se había consumado cuando Alex decidió irse a pesar de saber cómo era yo. Lo que estaba haciendo ahora era, de alguna forma, empujar el destino hacia donde siempre debió ir. Las semanas siguientes fueron una mezcla de ansiedad y expectativa. Empecé a vigilar mi ciclo con una precisión que nunca había tenido. Cada día que pasaba sin que me bajara la regla era un escalón más hacia la idea de que el universo se estaba alineando conmigo. Cuando llegó el momento de comprar la prueba, la compré casi a escondidas, como una adolescente, pero por dentro me sentía más dueña de mi vida que nunca. Cerré la puerta del baño, esperé los minutos eternos mirando el techo, y cuando vi la segunda línea, la que confirma, sentí que el piso se movía. Pero no pensé en Abel. No pensé en su cara, ni en sus ojos, ni en si estaba preparado para algo así. Lo primero que se me vino fue ese recuerdo de Alex hablando de hijos, de su risa llamándome loquita, de sus manos dibujando una casa imaginaria en el aire. En mi mente, lo que había pasado con Abel era la parte técnica, el componente físico que hacía falta para que se cumpliera algo que ya estaba escrito a otro nivel. No sentí que estuviera embarazada de Abel, sentí que, por fin,
estaba embarazada del hombre que realmente importaba, aunque el calendario opinara otra cosa. Empecé a reajustar mentalmente las fechas. Pensé en cómo el cuerpo es raro, en cómo la ovulación puede adelantarse, atrasarse, en todas las historias de mujeres que se enteran tarde, que embarazos que no cuadran exacto con lo que dicen los libros. Me repetía que nadie podía venir a decirme a mí quién era el padre de mi hijo si yo lo tenía claro en el alma. Para mí, el vínculo se había creado la noche en que Alex dijo que quería hijos conmigo, no el día que estuve con Abel en un cuarto sin fotos. Eso era solo el detalle práctico. Con el test todavía encima del lavamanos, una extraña paz me invadió. Era una paz torcida, lo admito, pero paz al fin. Sentí que la historia se cerraba en círculo, que por mucho que Alex hubiera decidido irse, al final todo estaba volviendo al punto que tenía que volver. En vez de preguntarme si estaba arrastrando a un niño a una relación inexistente, me convencí de que estaba alineando la realidad con lo que siempre tuvo que ser. En mi cabeza, el bebé no venía a complicar las cosas, venía a corregirlas. Y con esa certeza, la siguiente fase me pareció casi evidente. Antes de decirle nada a Alex, tenía que preparar bien el terreno, ordenar las pruebas de que él ya había aceptado esta historia mucho antes de que un palito en un baño lo confirmara. Comentarios. Usuario Anónimo 1 dice, sinceramente, da miedo cómo cuentas todo esto como si fuera casi poético. Engañas, controlas, te obsesionas, usas a Abel como herramienta y ahora hablas de alinear la realidad, como si el bebé fuera un accesorio para cerrar tu narrativa con Alex. En ningún momento te detienes a pensar en el niño como persona, solo como una pieza para que él no pueda irse. Eso no es amor, es una jaula disfrazada de destino. Respuesta de la OP. Es muy fácil juzgar desde afuera usando palabras grandes cuando no se ha estado dentro de mi cabeza todos estos años. Yo no busqué un bebé para colgarlo como bolso nuevo, lo busqué porque él mismo abrió esa puerta cuando habló de hijos conmigo, porque me hizo creer que había un futuro que después decidió cortar de tajo. Que yo haya encontrado una manera de que ese futuro siga existiendo no me convierte automáticamente en monstruo. Tal vez mis formas no sean las que ustedes aprobarían, pero tampoco voy a fingir que soy la única que tomó algo en serio de lo que se dijo. Usuario Anónimo 2 dice, dices que la traición real fue cuando Alex decidió irse, no cuando tú lo asfixiaste, cruzaste sus límites, lo manipulaste emocionalmente y luego te fuiste con otro para embarazarte. Te vendes como alguien que solo está empujando un destino, pero lo único que se ve es que no aceptas un no por respuesta. Te inventas contratos invisibles, juramentos que solo existen en tu cabeza, y en base a eso organizas la vida de 3 personas más sin su consentimiento. Respuesta de la OP. Yo nunca he negado que soy intensa ni que me cuesta aceptar un no, eso está clarísimo desde el principio. Pero también hay algo que nadie quiere ver, cuando alguien te repite una y otra vez que te ama tal como eres, que quiere hijos contigo, que se imagina una vida a tu lado, no puedes simplemente desaparecer y esperar que tú también lo veas como una relación más. Mis decisiones salen de ahí, de tomar en serio cosas que otros sueltan a la ligera. Si eso me hace aferrarme más de lo que sería cómodo, sí. Pero tampoco voy a hacer de cuenta que él no tuvo ninguna responsabilidad en crear este nivel de vínculo. Usuario Anónimo 3 dice, llamas a Abel donante circunstancial y trámite técnico como si fuera un banco de esperma con patas. Nunca te planteas que él también es una persona, que también tiene derecho a decidir si quiere ser padre o no y lo más inquietante es que sientes paz al ver la prueba porque lo lees como victoria en una guerra que solo tú declaraste. No es intensidad romántica, es utilizar a todos a tu alrededor para sostener tu guión interno. Respuesta de la OP. Abel sabía perfectamente en qué tipo de juego estaba entrando, no fue un santo despistado al que arrastré del pelo. Él también se beneficiaba de esa energía que tanto decía admirar, solo que a diferencia de mí, él podía irse sin consecuencias. Que yo haya visto en esa situación una salida para algo que ya venía de antes no significa que lo vea como objeto, significa que lo puse en el lugar que realmente tenía en mi vida. Y sobre la paz que sentí, al menos soy honesta, después de meses de sentir que todo se me desarmaba, encontrar una pieza que volvía a conectar con lo que yo quería no se sintió como guerra, se sintió como recuperar algo que me habían arrebatado. Actualización 1. Antes de decirle nada a Alex, sentí que no podía ir así nomás con un test en la mano y cara de sorpresa. Yo no funciono sin un guión. Entonces abrí nuestro chat y empecé a revisar todo desde el principio, como quien repasa un expediente. Volví a esas madrugadas en las que él escribía que me amaba tal como era, a las veces que decía que nunca me dejaría, a esa conversación concreta donde hablaba de imaginarse hijos conmigo. Empecé a hacer capturas de pantalla compulsivamente, no por nostalgia, sino con un propósito, separar las frases que podía usar después. Cada captura era como una cláusula, una prueba de que en algún momento él ya había aceptado esta historia. No me bastó con tenerlas en el celular. Las pasé a la computadora, abrí un documento y empecé a copiar y pegar solo las líneas que me convenían. Quitaba lo que no servía,
dejaba solo lo que sonaba a promesa, cuando decía que yo era la mujer de su vida, cuando hablaba de nuestra casa futura, cuando soltó aquello de que si algún día tenía hijos quería que yo fuera la madre. No las ordené por fecha, sino por impacto. Primero las más fuertes, luego las tiernas, al final las que reforzaban la idea de que él nunca se iría. Lo imprimí en hojas blancas, subrayé algunas partes con marcador, anoté en los márgenes cosas como aquí aceptas ser papá conmigo o esto demuestra que sabías a qué te metías. A ese paquete empecé a llamarlo, sin ironía, mi contrato emocional de paternidad. Me salía decirlo así, como si fuera algo serio, casi legal. En mi cabeza, lo físico con Abel había sido solo el mecanismo, la parte técnica. Pero lo moral, lo verdadero, estaba ya pactado con Alex en esas conversaciones. Él me había dicho que quería una familia conmigo, él me había repetido que no me dejaría, él se había imaginado hijos conmigo. ¿Qué era entonces una ovulación más tarde o más temprano frente a todo eso? Me parecía un detalle. El compromiso estaba firmado de antemano en otro plano. Cuando sentí que el contrato estaba listo, decidí escribirle. No podía soltarle que estaba embarazada en un audio cualquiera, este tipo de cosas necesitan escenario. Le mandé un mensaje diciendo que necesitábamos hablar en persona, que era algo importante, que prefería que no lo malinterpretara por chat. Me respondió con un escueto dime de qué se trata, pero yo insistí en verlo, le dije que era algo grande que nos involucraba a los dos. Al final aceptó, nos encontramos en una cafetería neutral, de esas donde nadie te presta demasiada atención. Llegué con los papeles en una carpeta y el test guardado en el bolso. Me senté frente a él, lo miré un momento, y sentí una mezcla rara de nostalgia y triunfo. Le dije que tenía algo enorme que contarle y que respirara hondo. Solté la noticia del embarazo como si fuera un logro compartido, usando frases como ahora sí se cumplió lo que siempre dijiste o te acuerdas de cuando hablábamos de hijos, pues el universo escuchó. Al principio se quedó mudo, mirándome como si no hubiera entendido. Cuando empezó a atar fechas en su cabeza, vi cómo se le tensaba la mandíbula. Él preguntó lo que cualquiera preguntaría. Me dijo que hacía tiempo que no estábamos juntos, que quería saber de cuántas semanas estaba, que cuando había sido la última vez que tuvimos algo. Yo esquivé desde el primer instante. Le dije que los cuerpos son raros, que a una amiga le habían dicho una cosa y luego fue otra, que la ovulación puede adelantarse o atrasarse, que los médicos tampoco lo saben todo. Cada vez que quería concretar, yo cambiaba de ángulo. No iba a dejar que un calendario arruinara lo que para mí era mucho más grande que los días. Cuando lo vi dudar, cuando vi en sus ojos la pregunta que no se atrevía a decir completa, me picó el orgullo. Saqué la carpeta, abrí las hojas y empecé a leerle. Recordé en voz alta los mensajes donde decía que nunca me dejaría, que me veía como la madre de sus hijos, que se imaginaba una casa conmigo. Le mostré las frases subrayadas, le señalé mis notas en los márgenes. Le dije que ahí tenía todo lo que necesitaba para recordar que él ya había querido esto. Que su reacción de ahora no era falta de datos, sino miedo a asumir la responsabilidad del amor que pidió. Para mí, el hecho de que dudara no era algo lógico, era una falla moral. En mi cabeza, si de verdad había sentido lo que alguna vez dijo sentir, estaba obligado a ponerse a la altura de esas palabras. Mientras él hablaba de semanas y fechas, yo lo escuchaba como si se estuviera escondiendo detrás de tecnicismos para no aceptar lo que su corazón ya había firmado. Salí de esa conversación molesta, casi indignada. Pensé que, más que sorprenderlo con una noticia, lo que había hecho era recordarle algo que él quería borrar. Y que si no reaccionaba como yo esperaba, el problema no era el bebé ni Abel ni mi plan, sino su incapacidad de ser coherente con lo que un día me prometió. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, lo que tú llamas contrato emocional de paternidad es básicamente un collage de frases sacadas de contexto para forzar a alguien a asumir un bebé que no es suyo. El hecho de que las ordenes por impacto y le pongas comentarios en los márgenes no lo hace menos enfermizo. Él habló enamorado, tú convertiste eso en un documento para chantajearlo moralmente. No hay nada de contrato, solo manipulación envuelta en papel. Respuesta de la OP. Es curioso que todo el mundo hable de contexto cuando se trata de protegerlo a él, pero nadie lo menciona cuando tiran frases como estás loca o nadie te va a aguantar. Esas cosas también se dicen en momentos concretos y igual se me quedaron marcadas. Yo no inventé lo que escribió, lo que hice fue ponerlo frente a su propia versión de futuro. Si en ese momento le salía del alma hablar de hijos y de casa, no veo por qué ahora tiene derecho a actuar como si hubiera sido un comentario vacío. Usuario anónimo 2 dice, él hace la pregunta más básica del mundo, que es cuándo fue la última vez que estuvieron juntos, y tu respuesta es que los cuerpos son raros y que los médicos no lo saben todo. No estás confundida, estás esquivando a propósito porque sabes que las fechas no dan. Y encima giras todo para que parezca que el problema es su miedo, y no tu decisión consciente de embarazarte de otro. No es falta de coherencia de su parte,
es abuso de confianza del tuyo. Respuesta de la OP: la vida no es una tabla de Excel donde todo entra perfecto en casillas. Yo conozco historias de mujeres que tienen embarazos que nadie entiende, que se enteran tarde, que no encajan en los cálculos de manual. No voy a dejar que una cuenta de días desarme algo que, para mí, viene de mucho antes. Que él prefiera agarrarse a lo cuantificable en lugar de mirar lo que pasó entre nosotros es su elección, pero eso no borra que el deseo de ser padre conmigo lo expresó él, no yo sola. Usuario Anónimo 3 dice: lo más inquietante es que traduces todas sus dudas en falla moral. Para ti no hay espacio para que él diga que no quiere, que no puede. Si cuestiona algo, es cobarde, incoherente, está huyendo. Nunca contemplas la posibilidad de que, simplemente, tiene razón al no querer hacerse cargo del hijo de otro. En tu narrativa, cualquier límite que ponga es una traición a un contrato que solo existe en tu cabeza. Respuesta de la OP: a mí lo que me cuesta entender es cómo alguien puede pasar de decir que se imagina hijos contigo a salir corriendo cuando la situación se presenta, aunque no sea exactamente en la forma que esperaba. Claro que tiene derecho a sentir lo que quiera, pero no me pidan que yo vea normal que se borre así de fácil de algo que, de una u otra forma, ayudó a crear. Si para ustedes eso es simplemente poner límites, bien. Desde donde yo estoy, suena a echarse atrás cuando las palabras se vuelven realidad. Actualización 2. Después de esa conversación, Alex quedó claramente descolocado. No gritó, no hizo escenas, pero se le notaba en la forma en que fruncía el ceño, en las pausas largas antes de hablar. Unos días después me escribió diciendo que necesitaba claridad, que no podía vivir con una duda así colgando sobre su cabeza. Propuso algo que, en teoría, sonaba razonable: ir con un médico, calcular plazos, preguntar de cuántas semanas estaba, ver si las fechas cuadraban. Me dijo que prefería hacerlo juntos, que así nadie se quedaba con la sensación de que el otro estaba manipulando los datos. Yo acepté, pero no con la idea de buscar una verdad que me quitara o me diera razón, sino como quien va a una escena más que piensa manejar. En la consulta, el médico fue todo lo que yo esperaba: frío, técnico, con esa voz calma que parece que nada lo afecta. Hizo preguntas, revisó fechas, hizo un eco, habló de semanas de gestación, de margen de error, de días aproximados de concepción. Para Alex fue suficiente. Cuando el médico mencionó el rango probable y lo puso en relación con los días que él llevaba fuera de la ciudad o sin verme, vi en su cara ese momento en que todo encaja. Se recostó en la silla, cruzó los brazos y yo pude leer su pensamiento sin que lo dijera: esto no es mío. Yo, en cambio, escuché otra cosa. Me agarré de cada palabra que sonaba a margen: probable, aproximado, puede variar, depende de cada cuerpo. En la salida, mientras caminábamos hacia la calle, me adelanté al discurso que yo sabía que iba a soltar. Le dije que había escuchado al médico igual que él, y que justamente por eso no podía usar la ciencia como excusa para escapar. Le recordé que el mismo doctor había dicho que había variaciones, que no era una matemática exacta, que había historias que se salían de la regla. Le pregunté qué clase de hombre necesitaba un papel con números para reconocer algo que su corazón ya sabía. A partir de ahí, sentí que tenía que reforzar todavía más la parte que para mí era la única que importaba: el contrato emocional. Ordené de nuevo las capturas, añadí otras que había pasado por alto, anoté comentarios más detallados en los márgenes. Escribí cosas como: aquí te ves siendo papá conmigo, aquí dices que no me vas a dejar pase lo que pase. Imprimí todo en buena calidad, lo puse en una carpeta plástica como si fuera un expediente importante. Lo cité otra vez, esta vez en mi casa, porque necesitaba un espacio donde yo tuviera más control. Cuando se sentó en el sofá, le extendí la carpeta como si fuera un documento que debíamos revisar juntos. Le expliqué que eso era la prueba de que, más allá de los días y de lo que dijera un médico, él ya se había comprometido con este bebé de una manera que Abel nunca podría. Le dije que el cuerpo de Abel solo había sido el canal, pero que el padre de verdad era el porque el bebé se había imaginado y deseado con su nombre, no con el de otro. Le sugerí que, si quería estar tranquilo, podíamos incluso firmar esas hojas, como una manera de darle a nuestro hijo una seguridad que su padre biológico jamás sería capaz de ofrecer. Su reacción fue todo menos la que yo esperaba. En lugar de emocionarse o al menos enternecerse, se enfureció. Me dijo que una conversación enamorada no era un contrato, que decir que quería una familia algún día no equivalía a aceptar criar al hijo de otro, que estaba cruzando límites que no sabía ni que existían. Me devolvió la carpeta como si quemara, sin siquiera mirar todas las notas que había escrito. Sentí como si me estuviera devolviendo no solo papeles, sino la historia entera. Cuando mencionó la posibilidad de hacer una prueba de ADN, algo en mí hizo clic, pero no en la dirección obvia. No escuché verifiquemos un dato, escuché te estoy llamando mentirosa, me estás engañando, eres cualquiera. Lo viví como una agresión directa. Le dije que no necesitaba un laboratorio para saber quién era el padre de mi hijo,
que yo lo sabía desde antes de que el test marcara positivo, que lo había sentido el día que él habló de hijos conmigo. Cada vez que intentaba explicar que no se trataba de ofenderme, sino de tener certeza, me sonaba a excusa cobarde. A partir de ese momento, cada intento suyo por aclarar algo empezó a parecerme un acto más de cobardía emocional. En mi cabeza, pedir una prueba de ADN era la prueba definitiva de que no estaba a la altura de lo que decía sentir. Si de verdad hubiera querido ser padre conmigo, si de verdad hubiera creído en lo nuestro, no habría necesidad de andar midiendo genes en un tubo. Para mí, él estaba rompiendo acuerdos implícitos, esos que se construyen con palabras, miradas y noches sin dormir. Así que me atrincheré. Empecé a repetir que no iba a permitir que redujeran mi maternidad a números, que no iba a dejar que un laboratorio decidiera por encima de lo que yo sabía en el fondo. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, ir al médico no era una escena que ibas a manejar, era un intento mínimo de aterrizar algo que tú misma levantaste en el aire. El doctor te dice que las fechas no cuadran, Alex entiende lo evidente, y tú sales de ahí diciendo que no se puede usar la ciencia como excusa. Es casi cómico si no fuera tan grave. No estás viendo matices, estás negando la realidad porque no te conviene. Respuesta de la OP, yo nunca he negado que las fechas sean incómodas, lo que digo es que la realidad no se agota en lo que dice un ecógrafo. Hay miles de historias de embarazos que nadie sabe explicar del todo, pero claro, cuando conviene, todo el mundo se vuelve experto en semanas y en tablas. Yo escuché al médico, pero también sé lo que construí con Alex. No voy a tirar eso a la basura solo porque un señor con bata blanca dijo probable en vez de seguro. Usuario anónimo 2 dice, lo de la carpeta ya roza lo grotesco. Imprimir capturas, escribir notas en los márgenes, sugerir que las firme para darle seguridad al bebé, es un nivel de presión que asusta. Y cuando él, con toda lógica, dice que no, lo tomas como una ofensa en vez de como lo que es, una respuesta sana a un intento de forzarlo a asumir algo que sabe que no le corresponde. Respuesta de la OP, a mí me parece mucho más honesto poner sobre la mesa todo lo que se dijo y se prometió que fingir amnesia selectiva. Él pudo haber leído esas hojas como un recordatorio de lo que alguna vez quiso, pero prefirió verlas como un ataque. Yo no lo até a una silla para que firmara, le ofrecí una forma de estar presente. Si decidir no hacerlo le parece sano, está bien, pero al menos que tenga el valor de admitir que se está bajando de algo que también ayudó a construir. Usuario anónimo 3 dice, la prueba de ADN no te estaría ofendiendo si no supieras, en el fondo, que le daría la razón. Si realmente estuvieras tan segura, en el alma, la harías y listo. Pero prefieres decir que un laboratorio no va a mandar sobre lo que tú sientes porque te conviene que todo quede en nebulosa. Ese rechazo tan visceral no es dignidad, es miedo a que se caiga el castillo de cartas que armaste. Respuesta de la OP, obvio que me da miedo, ¿y qué? No soy de piedra. Pero no es solo miedo a un resultado, es miedo a lo que implica entregarle a otros algo que para mí es íntimo, profundo. No voy a poner a mi hijo en medio de una cruzada de números como si fuera un caso clínico. Si para ustedes eso es, castillo de cartas, perfecto. Para mí es proteger lo único que, por ahora, siento que sigue siendo mío y no de opiniones ajenas. Actualización 3. Con el tiempo, el tema empezó a filtrarse inevitablemente en los círculos cercanos. Una noticia así no se queda entre dos personas, por más que uno quiera. Mi familia empezó a notar cambios, mis amigas preguntaban qué pasaba con Alex, porque ya no lo veían conmigo. Yo, por supuesto, no iba a contar la versión cruda. Armé una historia cuidada, algo que no fuera técnicamente mentira pero que dejara en buen lugar mi papel. Decía que Alex llevaba años llamándome loca en broma, que me prometió hijos, que cuando por fin se dio el embarazo se asustó y se fue. A veces añadía que tal vez le dolía no ser el padre biológico, pero que un hombre de verdad se quedaría igual si de verdad amó. A mi mamá le conté que él estaba confundido, que decía que las fechas le parecían raras, que estaba dejando que la familia lo envenenara con dudas. A mis amigas les mostraba algunas capturas seleccionadas, las mismas del contrato emocional, recalcando las partes donde él hablaba de hijos y de casa. Ellas, al principio, se indignaban conmigo, decían que sí, que era muy fácil hablar bonito y luego desaparecer cuando la vida se pone seria. Yo me encargaba de remarcar que él siempre supo cómo era yo, que no podía alegar sorpresa, que llamarme loca durante meses y luego usarlo como motivo para irse era muy bajo. Alex, por su parte, trató de mantener discreción, pero sé que tuvo que decir algo. Me enteré por comentarios sueltos que había explicado a su familia que las fechas no cuadraban, que yo había estado con otra persona, que me negaba a aceptar una prueba de ADN y que pretendía que él firmara algo que no tenía pies ni cabeza. Su familia lo apoyó, como era de esperarse, pero también le recomendaron dejar constancia por escrito de sus dudas, por si yo decidía acusarlo después de abandono o de cualquier cosa. Eso me hizo sentir traicionada de antemano,
como si ya estuvieran preparándose para ponerme el rótulo de mentirosa oficial. La tensión subió cuando él insistió de nuevo con la prueba de ADN. Esta vez fue más claro, me dijo que, si el resultado salía a su favor, asumiría todo sin discutir, pero que no podía tomar ese papel solo por discursos emocionales. Yo respondí con mi frase de cabecera, no necesito un laboratorio para saber quién es el padre, lo sé en el alma. Me negué a seguir hablando del tema, cortaba las conversaciones apenas mencionaba la palabra prueba. Decía que era revivir una y otra vez la misma falta de confianza, que ya me había dejado claro que pensaba de mí al siquiera plantearlo. Cuando el bebé nació, la situación dejó de ser teórica. Ya no era una panza y un montón de planes en papel, era un niño que respiraba, que lloraba, que tenía cara. Alex volvió a repetir su propuesta, esta vez a través de un abogado. Recibí una carta formal donde se dejaba constancia de que él estaba dispuesto a hacerse la prueba, que si el bebé era suyo asumiría responsabilidades, y que si no lo era, quería que constara que desde el inicio había tenido dudas. Yo vi esa carta como una traición suprema. No leí la parte donde decía que asumiría todo si salía positivo, me quedé clavada en los términos fríos, en el nombre de mi hijo escrito al lado de la palabra duda. En mi relato hacia los demás, transformé eso en algo mucho más simple, dije que él había mandado papeles fríos en lugar de venir a conocer al niño. Contaba que, en vez de aparecer con un peluche o con una manta, había mandado a un abogado. Omitía convenientemente que el contenido iba más allá. Para mí, la carta se volvió otro símbolo de su cobardía, una forma de esconderse detrás de sellos y firmas para no enfrentarse a lo que yo veía como su destino. Y cada vez que alguien insinuaba que la prueba era razonable, respondía que no iba a permitir que mi maternidad se pusiera en tela de juicio por gente que mira más un sobretimbrado que la historia que hay detrás. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, tu versión cuidada es básicamente acusarlo de huir de un embarazo que no es suyo. Lo presentas como alguien que se asusta cuando, por fin se dio el embarazo, ocultando deliberadamente que tú misma provocaste esa situación con otra persona. Y encima, cuando llega la carta donde él deja claro que asumiría todo si la prueba sale a su favor, tú la recortas mentalmente para contar solo la parte que te conviene, la de los papeles fríos. Respuesta de la OP. También tengo derecho a contar lo que se siente, no solo lo que está escrito. Para mí no fue una carta neutral, fue un golpe. Ver el nombre de mi hijo al lado de la palabra duda no es algo que una madre trague fácil, y menos cuando sabe todo lo que se habló antes. Que él se cubra las espaldas legalmente puede ser muy sensato desde fuera, pero desde donde estoy yo fue otra manera de decir no confío en ti. Si decido enfatizar esa parte cuando cuento la historia, es porque es la que más me dolió. Usuario anónimo 2 dice, hablas todo el tiempo de, un hombre de verdad se quedaría igual, como si la hombría se midiera por aceptar criar al hijo de otro en base a capturas impresas. Un hombre de verdad, para empezar, no habría dicho nada de hijos contigo si hubiera sabido hasta dónde llegabas. Y ya que las cosas son como son, lo mínimo que puede hacer es protegerse con pruebas y papeles. Tú no quieres un hombre de verdad, quieres un rehén emocional. Respuesta de la OP, yo no estoy pidiendo un rehén, estoy pidiendo coherencia. Si alguien pasa meses diciéndome que me ama con todo lo que soy, que quiere una familia conmigo, que se imagina una vida juntos, y luego, cuando la vida se pone complicada, decide desaparecer y mandarme al abogado por delante, pues sí, cuestiono de que estaba hecho todo eso que me dijo. A lo mejor mi definición de hombría no coincide con la de ustedes, pero para mí incluye hacerse cargo también de lo que se siembra en el corazón de otra persona. Usuario anónimo 3 dice, dices que no quieres poner a tu maternidad en duda, pero quien la puso en una posición vulnerable fuiste tú cuando decidiste armar este plan sin pensar en las consecuencias. Ahora todo el mundo, incluido tu hijo, está atrapado en una versión que acomodaste para no lidiar con la realidad. Que te duela ver la palabra duda al lado del nombre del niño es lógico, pero el origen de esa duda no es el abogado, eres tú. Respuesta de la OP, nadie niega que yo tomé decisiones arriesgadas, lo tengo claro. Pero también creo que se está poniendo todo el foco en mis pasos y nada en lo que vino antes. Si yo hubiera sido una aventura pasajera para Alex, si nunca hubiera hablado de hijos, si nunca hubiera reforzado esa idea de familia, quizá habría pensado distinto. Pero no fue así. El resultado es este lío, sí, pero no me pidan que ahora me pare de frente a mi hijo y le diga que todo se resume a un calendario y a un tubo de ensayo. Actualización 4. Al final, la prueba de ADN se hizo igual, aunque no fuera por voluntad mía. La presión no vino solo de Alex, sino de todo lo que empezó a rodearnos. Hubo trámites que exigían claridad, comentarios cada vez más directos de su familia, incluso voces dentro de la mía que decían que negarse solo me dejaba peor parada. Me vi acorralada entre la idea de seguir resistiendo o enfrentar ese momento de una vez. Lo viví como una humillación, pero acepté. Fui a la clínica con el gesto rígido,
repitiéndome por dentro que el universo no podía ser tan cruel como para darle la razón a quienes solo veían números. El proceso en sí fue frío, casi mecánico. Tomaron muestras, firmamos papeles, nos explicaron plazos. Nadie se detuvo a preguntar cómo me sentía, ni qué historia había detrás. Éramos un expediente más. Yo miraba a Alex de reojo, intentando adivinar en su cara si tenía miedo, si se le movía algo. Él estaba serio, contenido, como si se hubiera preparado emocionalmente para cualquiera de las dos respuestas. Yo, en cambio, me aferraba a la idea de que la vida a veces da giros inesperados, de que había casos donde la ciencia se equivoca o no ve todo. Me repetía que, si este bebé había llegado de la forma en que llegó, no podía ser para terminar dándome una bofetada así. Cuando llegó el resultado, no hubo espacio para interpretaciones. Fue claro, directo, sin margen, Alex no era el padre biológico. Ninguna frase de probable, ningún puede variar. Solo un dato tajante, escrito en un papel con su nombre y el de mi hijo. Para él, según lo que supe después, fue devastador y liberador a la vez. Confirmaba que no estaba loco, que sus cuentas tenían sentido, que algo en su intuición no le había fallado. Para mí, leerlo fue como si me arrancaran el piso bajo los pies y, al mismo tiempo, como si me metieran en una esquina donde solo quedaba una salida, negar que eso fuese lo único que importaba. En lugar de decir que me equivoqué, que mentí, que me pasé, mi mente se defendió por otra ruta. Empecé a repetir que el ADN solo mide genes, no vínculos. Que lo que el papel decía era una parte de la historia, pero no la más importante. Que Alex seguía siendo el padre en el plano que de verdad contaba, porque fue con el que soñé al bebé, porque fue a él a quien le prometí una familia, porque el niño se gestó primero en nuestras conversaciones antes de que existiera un cuerpo. Mi discurso dejó de intentar convencerlo a él, empecé a decirlo para convencerme a mí, para no derrumbarme cada vez que veía ese resultado. Alex, con el papel en la mano, respondió poniendo un límite que, supongo, llevaba tiempo queriendo marcar. Decidió que no iba a reconocer legalmente al niño, que cualquier apoyo que pudiera dar sería, si acaso, voluntario y limitado, pero que no iba a asumir un rol de padre que no le correspondía. Bloqueó mi número, cortó contacto directo conmigo, dejó todo lo necesario en manos de abogados. Su familia, al ver el conjunto entero de la historia, desde el embarazo hasta la carpeta de capturas, pasando por mi negativa inicial al ADN, terminó de clasificarme como alguien peligrosa. Abel, el padre biológico, hizo exactamente lo que yo sabía, en el fondo, que haría. Desapareció en cuanto el asunto dejó de ser mensajes coquetos y se convirtió en pañales, horarios, responsabilidades. No ofreció ayuda, no reclamó nada, no vino con flores ni disculpas. Simplemente se borró. Y ahí me quedé yo, en el medio, con un niño en brazos, un papel que decía una cosa, una carpeta llena de promesas que quería que significaran otra, y dos hombres fuera de la ecuación, uno por decisión, otro por cobardía. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, el resultado del ADN no es una parte de la historia, es el dato básico que define quién es el padre biológico. Lo demás son sentimientos, que podrán ser importantes, pero no cambian esa realidad. Insistir en que Alex sigue siendo el padre, en otro plano, es una manera elegante de negarte a asumir que montaste todo sobre una mentira. El vínculo no se soñó con él, se intentó imponer a la fuerza. Respuesta de la OPE, nadie está diciendo que el papel mienta en lo que mide. Lo que cuestiono es que pretendan que eso sea lo único que cuenta. Hay miles de padres biológicos que desaparecen y gente que cría hijos que no son suyos de sangre, ahí nadie se agarra al ADN para validar nada. Claro que me duele lo que muestra ese resultado, pero no voy a borrar todo lo que se construyó antes, solo porque ahora conviene reducirlo a un porcentaje y a un nombre en un tubo. Usuario anónimo 2 dice, Alex no te abandonó, se salvó. Después de todo lo que hiciste, lo mínimo que podía hacer era marcar distancia y dejar claro que no iba a verte como una víctima de la ciencia. Lo pintas como alguien frío porque cortó contacto, pero ya te había dado 1000 señales y tú seguiste adelante con tu plan. No tenía ninguna obligación de quedarse a soportar el relato que armaste para calmar tu culpa. Respuesta de la OPE, no espero que él se vea a sí mismo como el villano, eso lo tengo claro. Pero tampoco voy a tragarte la idea de que aquí solo hubo un salvador rescatándose de una mala mujer. Él construyó conmigo un tipo de vínculo donde las palabras tenían peso, donde se habló de familia, de hijos, de futuro. Que haya decidido salir corriendo cuando la cosa se descontroló puede ser comprensible, pero no por eso deja de sentirse, desde mi lado, como una forma elegante de lavarse las manos. Usuario anónimo 3 dice, Abel desaparece y para ti es casi un detalle en el relato. El que se lleva todos los párrafos es Alex, el que siempre vuelve a estar en el centro de tu historia, incluso cuando un papel demuestra que no tiene nada que ver biológicamente. Eso dice mucho,
el problema no es solo el plan, es que te aferras a una idea de amor que borró al verdadero padre desde el primer segundo. Y el bebé está creciendo en medio de esa negación. Respuesta de la OP. Desde el principio Abel nunca ocupó un lugar real en mi vida más allá del momento en que apareció. No es que ahora lo borre, es que nunca estuvo. El vínculo que yo sentía, el que sigo sintiendo, es con Alex. Eso no va a cambiar porque un laboratorio me diga lo que genéticamente ya sé. Que el bebé esté creciendo con mi versión de las cosas puede ser criticable, lo sé, pero también es la versión que, por ahora, me permite darle una historia donde no todo empieza por el abandono. Actualización 5. Meses después, mi vida se reduce a un espacio pequeño donde todo está estratégicamente colocado para sostener la historia que elegí. Vivo con mi hijo en un departamento que apenas alcanza, pero las paredes están llenas de recuerdos cuidadosamente editados, fotos de Alex y mías donde recorté a los demás para que parezca más de pareja, capturas impresas de nuestras conversaciones pegadas dentro de una carpeta como si fueran documentos importantes, el famoso contrato emocional guardado en un cajón que abro más seguido de lo que admito. El resultado del ADN también está ahí, pero doblado y escondido, como si manteniéndolo fuera de la vista pudiera mantenerlo fuera del relato. Cuando le hablo a mi hijo de su padre, uso el nombre de Alex sin dudar. Le digo que su padre lo quiso antes de que existiera, que hubo noches en las que hablábamos de él sin saber que ya venía en camino. Le explico, con palabras que todavía no entiende, que a veces los adultos tienen miedo, que su papá tiene heridas que no ha sabido sanar, que por eso no está aquí, no porque no lo haya querido. Nunca menciono pruebas, ni abogados, ni fechas. No digo la palabra duda, hablo de confusión, de miedo, de procesos. Construyo una imagen de un hombre que quizá un día, cuando sane, vendrá a conocerlo. Cuando alguien insinúa que debería buscar a Abel para pedir ayuda, respondo con desprecio automático. Digo que ese hombre no significa nada, que solo prestó el cuerpo, que el verdadero padre es el que estuvo ahí cuando este niño existía solo como un deseo. Para mí, el padre biológico es un accidente técnico, irrelevante. Si alguna tía menciona la prueba de ADN o el apellido, contesto que la ciencia también se equivoca, que la energía no se mide así, que los hijos eligen a sus padres antes de nacer y que mi hijo eligió a Alex, no a Abel. Me miran con cara rara, pero pocas se atreven a seguir la conversación. Alex, por lo que me han contado, sigue con su vida. Es posible que esté en otra ciudad, con otro trabajo, con una pareja que tenga límites más claros, que no convierta cada palabra en contrato. El único vínculo que mantiene con toda esta historia, que yo sepa, es una carpeta cerrada en un cajón con el resultado de la prueba y alguna conversación con su terapeuta, donde de vez en cuando repasa cómo estuvo a punto de dejarse atrapar en una realidad que no era la suya. Me resulta casi gracioso que él pueda hablar de esto en términos de proceso, mientras yo tengo que lidiar con la presencia diaria de un niño que, para mí, sigue siendo también suyo de alguna forma. Yo, en cambio, me he retirado por completo a mi versión. En mi mundo, una frase de madrugada vale más que un ADN, una promesa sugerida pesa más que un acto puntual. Me repito que fui la única que tuvo el valor de sostener hasta el final la historia que quería vivir, aunque el mundo entero, incluido el padre que elegí, haya preferido vivir otra distinta. Cuando alguien insinúa que estoy aferrada a algo que ya murió, respondo que lo que sostengo no es a Alex, sino la idea de que no estaba tan loca cuando creí en lo que dijo. Que si nadie más la sostiene, es problema suyo, no mío. A veces, en noches muy cansadas, se me escapa la pregunta de si no habría sido más sencillo aceptar desde el principio que las cosas no eran como yo quería. Pero esa duda dura poco. Enseguida vuelvo a la versión que me salva, la que dice que el mundo racional es cruel con las personas intensas, que la gente como yo tiene que construir relatos propios para no dejarse aplastar por papeles fríos. Prefiero seguir viéndome como la que no fue perdonada, como la que sostuvo una historia que otros no se atrevieron a vivir, a admitir que quizá lo único que sostuve con tanta fuerza fue una mentira que yo misma inventé. Comentarios de la actualización 5. Usuario Anónimo 1 dice, lo más triste de todo es que el único que no tiene opción en tu relato es tu hijo. Crece oyendo hablar de un padre que, según tú, lo quiso antes de existir, mientras borras al biológico y niegas un resultado que algún día él mismo podrá leer. No le estás dando una historia donde no todo empieza por el abandono, le estás dando una historia donde lo primero que aprende es que la verdad se acomoda para que encaje en lo que su mamá necesita creer. Respuesta de la OP. Entiendo la preocupación, pero también sé que un niño no necesita crecer con la sensación de que fue un error técnico o un accidente biológico. Yo estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo, dándole una versión donde al menos hay alguien que lo quiso desde el deseo, aunque luego no haya estado a la altura. Si algún día pregunta más, ya veré cómo se lo explico. Pero no voy a ponerle en hombros, desde ahora, todo el peso de los papeles y de las cobardías ajenas. Usuario Anónimo 2 dice, dices que Alex habla del tema en terapia como una realidad que no era la suya, y te burlas un poco de eso, pero lo es.
Tú lo convertiste en protagonista de una historia en la que no quiso estar, padre espiritual de un hijo que no es suyo, villano cobarde por no aceptar tu contrato, personaje central del cuento que le cuentas al niño. Que él se proteja de eso no es frialdad, es supervivencia emocional. Respuesta de la OP: no voy a negar que para él haya sido un peso, claro que lo fue. Pero también es cierto que nadie lo obligó a abrir ciertas puertas conmigo. Si ahora siente que tuvo que salvarse de algo, perfecto, que lo procese como quiera. Desde donde yo lo viví, no soy la única que jugó con ideas grandes. Él tuvo el lujo de salirse de la historia y convertirla en tema de sesión. Yo sigo acá, reorganizando mi vida alrededor de lo que quedó. Y eso también cuenta. Usuario Anónimo 3 dice: al final reconoces, aunque sea en voz baja, que quizás sostuviste con fuerza una mentira que inventaste. Pero inmediatamente te refugias otra vez en que el mundo racional es cruel, que necesitas relatos propios para sobrevivir, etc. Mientras sigas usando tu intensidad como escudo para no quedarte frente al espejo un rato más, vas a seguir creando realidades donde siempre eres la incomprendida, nunca la responsable. Respuesta de la OP: puede que tengas razón en que me cuesta quedarme mucho tiempo en ese espejo, no voy a fingir lo contrario. Pero también sé que si me hundo del todo en la culpa, no solo me arrastro yo, arrastro a mi hijo. Necesito una versión que me permita seguir funcionando, y esta es la que tengo ahora. Tal vez con el tiempo encuentre otra forma de contarlo, una donde pueda admitir más cosas sin desmoronarme. Por ahora, esto es lo que puedo sostener sin dejar de levantarme cada mañana.